Demasiados libros. Estás escuchando, estás leyendo demasiados libros. Nunca serán demasiados libros. Demasiados libros. Nunca son demasiados libros. Demasiados libros. Una tarde de noviembre de 1986, dos personas entran a la casa de la infancia de Fito Páez y matan brutalmente a dos ancianas. Esas dos ancianas son la abuela y la tía abuela de Fito, quienes criaron al músico luego de la muerte de su madre, cuando Fito todavía era un bebé. El impacto fue doble, porque Rodolfo, su padre, había fallecido un año antes. Fito, a partir de ese hecho trágico, parió un disco increíble, uno de mis preferidos dentro de su obra, que es Ciudad de Pobres Corazones, un disco crudo, oscuro, punk, cargado de mucha bronca y de muchas revoluciones internas. Y fue el resultado de un proceso que además lo tuvo muy mal, que disparó un montón de consumos problemáticos en su vida, como por ejemplo el alcohol y las pastillas, y que además, ya desde lo artístico y lo musical, implicó un cambio rotundo, un quiebre desde lo sonoro y desde lo actitudinal. Este hecho es el que retrata el libro Hay cosas peores que estar solo, del periodista Federico Ansardi, publicado por la editorial Gourmet Musical, que, como su nombre lo indica, se especializa en libros de música. Una editorial muy hermosa que me gusta mucho la estética de sus libros, sus tapas y sus propuestas en general. Y sobre este libro específico que escribió Federico Ansardi quiero hablar hoy porque a mí me gusta mucho la obra de Fito. Este disco en particular, a pesar de ser muy oscuro, me llamó siempre mucho la atención por sus letras, que me persiguieron durante mucho tiempo, esas melodías que se te quedan grabadas en la cabeza. Y conocer su historia, conocer cómo fueron compuestas y también terminar de entender el contexto en el que Fito las produjo, la verdad me dio mucha satisfacción como lector y me dieron muchas ganas de charlar con su autor. Federico Ansardi nació en Concordia en 1983. Entre 2011 y 2018 fue editor de la revista Rock Salta, que reflejaba las escenas musicales de las provincias argentinas. En 2015 fue finalista del premio Fopea al periodismo de investigación. Su blog es frasesrockeras.blogspot.com. Demasiados libros. Bueno, antes que nada, felicitaciones, porque la verdad que me encantó el libro. Así que lo primero que te quiero preguntar es cómo fue que nació la escritura de este libro. Tengo entendido que ibas a hacer una nota sobre los 30 años y después termina siendo este trabajo periodístico de 4 años. El libro empezó como una nota que intentaba reconstruir la historia para los 30 años, en 2017. De hecho, salió esa nota en la agenda, salió en noviembre de ese año, y era una historia oral que no tenía en principio la palabra de Fito y tampoco tenía desarrollados varios temas que sí están en el libro. Entonces, yo ya me daba cuenta cuando estaba haciendo la nota, cuando la estaba preparando, que daba para muchísimo más de lo que yo podía poner en un artículo, ¿no es cierto? Así que incluso antes de que la nota estuviera publicada, yo ya estaba trabajando con la idea del libro. Pero yo ya había hablado con Gourmet Musical, con Leandro Donoso, que es el editor, y estábamos conscientes de que iba a salir eso. Claro que nunca me imaginé que iba a tardar 4 años, ¿no? Porque eh, me acuerdo que en 2019, en octubre, por ahí una cosa así, yo decía, no, para diciembre lo tengo que tener. No había chance. Lo que pasa es que, claro, la historia un poco me pasó por encima, porque uno dice, bueno, la historia de Ciudad de Pobres Corazones es un disco, es un solo año, porque al año siguiente, en el 88, aparece otro disco, como que uno dice, bueno, la tengo más o menos, ¿no? Uh-huh. Y ni a palos, porque es un año, es cierto, es un año, pero en realidad es mucho más, porque para entender al Fito Páez de fines del 86 hasta agosto del 87, que es lo que abarca el libro,
hay que también entender y conocer al Fito Páez anterior, no solamente al de Giros y del 63, sino también al que tocó con Charlie, al que tocó con Baglietto y al que tenía bandas en el colegio y al que empezaba a escuchar música cuando era un niño y un adolescente. Claro, porque Entonces, el libro es un libro sobre el disco, sobre los hechos, pero es un libro sobre la transformación. Entonces necesitas dar contexto, porque al fin y al cabo es como muchas personas en su vida podrán marcar algún quiebre por algún hecho en particular. Bueno, en este caso a Fito le pasó esto y él lo transformó musicalmente. Y vos lo que contás es eso, es ese quiebre. sí, para mí, más que el disco, el protagonista del libro es Fito Páez, ¿no? Para mí el disco es una circunstancia más dentro de todas las consecuencias posteriores al asesinato, a los 3 asesinatos del 7 de noviembre del 86. Y me fui dando cuenta a medida que iba trabajando, ¿no? A medida que iba dándome cuenta de que necesitaba saber cómo era Fito en la adolescencia, también iba notando que el personaje era él, ¿no? Todo iba alrededor de su persona y de su manera de ser y de cómo trabajaba y de cómo cambió. Así que es una historia en un punto que no termina porque obviamente tiene muchas puertas porque todo lo que pasó en esos 9, 10 meses es muy intenso y como yo lo trabajé de una manera tal que me interesaba Fito principalmente, pero también me permitía descubrir las historias de los personajes secundarios, aunque estuvieran desarrolladas en un solo párrafo, eso también me llevaba a descubrir otras historias, ¿no? Y así podría haber seguido andase hasta cuándo. En este tipo de laburos, a mí me parece que el detalle es muy importante. Esta cosa de que por ahí, no sé, una historia, una anécdota termina reducida a un renglón dentro de un párrafo o de una página, pero que le da otra sustancia, le da un giro mínimo que está buenísimo, que le aporta algo más, que si no lo tuviera sería un texto un poquito más anodino. Y todo eso está en los detalles después de ir desgrabando y hacer todos los bocetos y los borradores de capítulos, también viene otra etapa posterior que es muy avanzada, que es cuando vos ya sabes perfectamente la estructura que tenés y ahí te vas dando cuenta de dónde encaja mejor algo y ahí empezás a mover y esa parte está buenísima por otro lado porque es como que ya tenés todo y simplemente lo vas acomodando y lo vas afinando y vas viendo cómo va quedando cada vez mejor. Por eso podés pensar que lo podés terminar en 3 meses al libro y después tardás 2 años más, porque te falta muchísimo más por descubrir y vas abriendo puertas a medida que te van tirando datos, que te van confirmando nombres, o te acepta la nota Fito Páez y eso te cambia todo, en fin. No había en el rock argentino un trabajo como ese. Furioso, visceral y triste, desde un lugar imposible de juzgar. Los oyentes solo podían observar en silencio el proceso de caída y desesperación de un hombre abandonado y desear nunca tener que pasar por lo mismo. La tapa lo transmitía muy bien. Martí y Pérez Fernández habían logrado sintetizar los 11 temas, la destrucción y sus consecuencias, la furia contenida a punto de estallar en la foto que lo mostraba Fito en el aire, como si estuviera por lanzar una patada para atacar y defenderse. Además, el disco era un manifiesto sobre el escepticismo. Mostraba la caída del optimismo democrático y se anticipaba el desencanto generalizado contra la clase política que se iba a consolidar en los 90. Era bailable, estaba invadido por el ritmo, tenía melodías para cantar y riffs desencajados. Al mismo tiempo, sonaba completamente homogéneo. Era un disco a la altura del dolor que lo había generado, una cicatriz que Fito iba a llevar toda su vida. Es muy interesante el trabajo que haces al principio, en la apertura del libro, porque si uno no supiera que se está hablando de Fito Páez, casi que puede leer como si fuese una novela policial. Y Sí. ahí, no sé, quiero que me cuentes cómo fue ese trabajo, cómo fue esa decisión, si desde un principio lo habías pensado así, porque después el tono del libro, si bien se mantiene en la cuestión narrativa, cambia y abundan los detalles ya que tienen que ver como con la obra y con los procesos de composición. Pero al principio es casi como una novela policial. ¿Cómo pensaste eso? Porque desde el primer momento me parecía que los crímenes tenían que ser el disparador, pero no la historia principal. De alguna manera yo sentía que los crímenes estaban como ya contados y que no eran lo que más me interesaba. También me condicionaba un poco la editorial, Gourmet Musical,
que claramente el nombre ya te está diciendo para dónde tenés Ujú. que rumbear. De hecho, tuve alguna que otra discusión, por supuesto siempre en buenos términos, ¿no? Editoriales, con Leandro Donoso que me decía, pero ¿te parece el crimen primero? No es muy policial. Y yo le decía, bueno, pero primero me parece un comienzo genial, le digo, no tengo ningún capítulo más fuerte que ese, le decía. Para mí ese es el comienzo, ¿no? Es como que pensando en esto de que vos entrás a un libro y te tiene que pegar una trompada, me parecía que eso era lo mejor que había. Y al mismo tiempo le decía, y yo no quiero tener el crimen en el capítulo 4 porque no quiero que me empiece a contaminar la historia, sino que sea simplemente lo anterior. El tono narrativo que tiene empezó a empapar todo el resto del libro, porque al principio esa introducción donde se cuentan los crímenes de las abuelas y de Fermina Godoy era narrativo, pero después todo lo demás que venía era ya más periodismo de rock convencional, como si leyeras cualquier nota, digamos. No tenía Ujú. un tono de crónica. Fito Páez salía hablando con su nombre y apellido en presente. Había muchas más conexiones con la obra de Fito posterior a Ciudad. Había un capítulo entero que lo tiré que hablaba de cómo Fito relacionaba sus canciones con sus padres hasta ahora, hasta 2017, 2018, 2019. Entonces yo era más tipo ensayo, ¿viste? Y no me gustaba nada cómo estaba quedando. Y cuando decidí que tenía que sacarlo del libro a eso, empezó a fluir la cosa, porque ahí me di cuenta de que el tono narrativo era lo que tenía que imponerse. Entonces empecé a pasar todos los capítulos que ya tenía escritos, que era más o menos hasta Tahití, que es el capítulo 7 si no recuerdo mal, y los empecé a pasar en tono narrativo, sacándolos de ese tono periodismo rock clásico, y ahí empezó a fluir la cosa. ¿Cómo evitás en ese relato el morbo o el amarillismo, que es un lugar, no digo que es un lugar común, pero que entiendo que hay una gran tentación a la hora de tratar de impactar, tratar de que la gente se quede, que no suelte el libro, utilizar esas herramientas o esos elementos de la historia a favor de mantener la atención? Me lo planteé así, porque yo no quería hacer un libro morboso, entonces eso lo tenía presente a la hora de escribir. De hecho, la primera versión del capítulo inicial de los crímenes, me acuerdo que Josefina Licitra me dijo, pero no están los cuerpos, me dice, porque entraban los vecinos y había una descripción de la casa, pero me decía, pero, ¿qué están viendo los vecinos? ¿No? Porque yo hacía que entraran los vecinos, pero intentaba tanto ser respetuoso, o mejor dicho, no ser morboso, que no ponía que había sangre, dónde estaban las viejas, dónde estaba Fermina. Entonces me decía, pero acá no están los cuerpos, me dice. Entran y no hay nadie. Claro, pues yo lo daba por sentado y daba como para que el lector también lo daba, ¿no? Entonces Ujú. me di cuenta de que ser morboso no significa decir las cosas. Uno puede decir las cosas sin caer en eso, ¿no? Y me parecía que, por ejemplo, ser morboso podría haber sido contar cuántas puñaladas recibieron, que Claro. eso yo no lo digo. Yo digo dónde cayeron los cuerpos, doy un detalle como el de que la empleada doméstica muere con un trapo rejilla en la mano, pero no digo desde dónde le dan los tiros, cómo, que eso me parecía que ahí podía empezar a correr peligro y caer en el morbo, ¿no? Lo entrevisté en mayo de 2018 gracias a que me pasaron una manera de contactarlo de forma directa. Entonces pude hablar con él, le dije, mirá, estoy haciendo esto. Una de las cosas que le dije, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, es, no me interesa el morbo, quiero hablar del disco, de todo lo que pasó después. Me parece que eso ayudó a convencerlo, no tengo la certeza, pero lo intuyo. Hablamos en las oficinas de Sony una hora y alguito. Él estuvo muy predispuesto para hablar, todo lo que le pregunté me lo contestó. Obviamente cuando su asistente nos dijo, se cumplió la hora, yo apuré las preguntas que me quedaban, que eran un montón, obviamente. Y bueno, y hablamos mucho de la grabación, de la composición, anécdotas de Tahití, de cómo estaba él en Buenos Aires, destrozado, cosas con Charlie, con Spinetta,
Le pregunté mucho detalle musical, él habló mucho de Prince, de cómo lo influenciaba, me describía canciones y finalmente le llevé el libro hace un mes más o menos a su casa, se lo dejé, pero no sé si lo leyó. Y el otro día estaba viendo un documental que se llama Salgán y Salgán, de Horacio y César Salgán, padre e hijo. Y después estaba leyendo una nota al respecto donde ellos decían que, la directora, mejor dicho, Caroline Neal, creo que es el apellido, decía que ninguno de los dos había visto el documental y que creía que no lo iban a ver, porque es un documental muy sensible sobre la relación entre ellos, ¿no? Entre padre e hijo, una relación muy tormentosa. Y eso me hizo pensar que capaz que Fito no lo va a leer nunca el libro, ¿no? Porque es un tema de mierda para él. Fíjate, lo primero que lees cuando abrís el libro es que matan a las dos viejas. Sí, Entonces, además, eso lo decís vos también, ¿no? En el libro, que de alguna manera a él le cuesta mucho seguir tocando las canciones después de que sale de ese trance compositivo que cambia su vida a nivel personal. Después les cuesta un poco de ejecutar esas canciones en vivo porque son muy comprometedoras para él. sí, bueno, esto me lo dijo él en la nota, que compuso A para sacarse de encima Ciudad de Pobres Corazones. Y yo lo que deslizo, una idea que sí es mía, es que para mí a Ciudad de Pobres Corazones la canción la tuvo que transformar con el correr de los años en una canción inofensiva, más rockera, más espectacular, viste, con solos de guitarra interminables, con esta cosa de buenas noches Rosario, buenas noches Shanghái, viste, esas cosas que hace muy de show de rock, pero de show de rock de Las Vegas, ¿no? De que ya sabes que vas a ver eso y que no va a haber forma de que te lo cambien. Nada underground, nada sanguíneo, sino más bien la representación de una angustia que en su momento lo tuvo muy mal. Les quiero mostrar un tema que compuse. Les había dicho mientras se sentaba frente al CP70 en el primer día de ensayos. Faltaban 3 semanas para los conciertos. Los músicos estaban muy dolidos por lo que había pasado. No sabían qué hacer ni qué decir. Spinetta estaba destrozado y hasta sentía algo de culpa por lo que había ocurrido. Fito empezó a tocar Ciudad de Pobres Corazones y todos se quedaron en silencio. Cantaba como arrasado por una ola imaginaria. Fabiana, que seguía confundida, sin saber cómo reaccionar mientras lo escuchaba, no alcanzaba a comprender lo que había logrado. Desde la tarde en que lo tiró en un taxi, Fito tuvo, otra vez, motivos para levantarse. Traté de hacerlo lo mejor posible y la mejor manera de hacerlo era no ser obsecuente, sino construir el personaje con todos sus rasgos, contarlo tal cual era. Por eso, mira, el año pasado estaba, en noviembre más o menos, estaba viendo un taller online de Mariana Enríquez que dio para el basado en hechos reales, construcción de perfiles. Y hay una pregunta que le hacen a Mariana Enríquez y era algo así como, ¿cuándo te das cuenta de que tenés que parar y ya tenés toda la data que necesitas, ¿no? Y ella decía, cuando tenés que parar de investigar, cuando te das cuenta de que conoces al personaje como si fuera un amigo tuyo, como si fuera alguien que conoces, un pariente. Entonces, eso me llevó a escribir en uno de los cuadernos de laburo del libro que tenía, una descripción de Fito. A ver, me puse a pensar, a ver, voy a describir a Fito Páez tal cual lo conozco, a ver si realmente pasa esto que está diciendo Mariana Enríquez. Entonces hice una descripción que buena parte está en el principio, en el capítulo 1, y ahí me di cuenta de que, claro, lo recontra conocía a Fito, entonces tenía que parar de investigar, y además, entre esos rasgos, estaban también cagapedos a sus músicos, a veces de una manera ya demasiado fea, se enoja y se pone en este pedestal que es medio Charly García, pero todo mal. Y por otro lado, no solamente me parecía que valía la pena ponerlo para construir el personaje, porque era este tipo súper tirado, depresivo, pero cuando tenía que hacer música se ponía no solamente la gorra, sino que también se ponía el overol, o sea que mandaba pero trabajaba. Me parecía que estaba bueno, y al mismo tiempo el rasgo de dictador de sala de ensayo que tiene Fito Páez no es algo que descubro yo, sino que es algo sumamente conocido. Claro. De hecho, él mismo ha dicho alguna vez,
hablando de sus músicos o de su música, esto no es una democracia. Acá se hace lo que digo yo, lo cual me parece está perfecto, pero también es cierto que muchos de sus asistentes, tipos que trabajan con él, se quejaban públicamente de ese maltrato, ¿no? Y entonces estaba bueno, me parecía que estaba bueno eso, o poner que no sé, que andaba con minas y Fabiana no sabía, porque eso también hacía la historia. Fabiana Cantilo lo está bancando dentro de todo, con todos sus quilombos, que son también conocidos, de adicciones, de locuras personales, y al mismo tiempo se ve decepcionada y le dice cosas como, vos andás con otras minas pero me amás a mí, y van y vienen, van y vienen. Entonces ese tipo de cosas me parecía que hacían a la historia de la pareja, a la historia de ese momento, y que estaba bueno que estuvieran. Como yo vengo del palo del periodismo también, cuando lo leía me intrigaba mucho, nada, el proceso, la cocina, y también por eso te invité a charlar acá. Y creo que te salió un libro, decime si no es así, pero te salió un libro para los fans de la obra de Fito, para el que está interesado en la música en general, en el rock nacional en particular, y también un libro para el lector en general, digamos, para un lector que quizás se cruza con el libro, algún curioso que ni le gusta Fito Páez, ni tampoco lee mucho sobre estos temas, pero puede acceder a esta historia. No se va a ir en las primeras páginas, seguro que no, porque la historia atrapa más allá del personaje en particular. Es una decisión que tomé cuando cambié el tono del libro a un tono más narrativo, que es el que finalmente quedó. Al principio el objetivo, cuando empecé a hacer el libro, yo lo que quería hacer era algo más parecido a Esta noche toca Charlie de Roque Di Pietro, que es un libro que para el fanático de Charly García obsesivo es una Biblia. Bueno, encima ahora que salió el tomo 2 es como dos Biblias, ¿no? El Viejo y Nuevo Testamento. Y también tenía como referente, por ejemplo, a No bombardeen Barrio Norte de Martín Sarielo, que tiene un tono ensayístico también muy detallista en la cuestión musical, y con una escritura que está buena, que no es un embole básicamente, que tiene mucha conexión con mi generación, es decir, con adolescentes de los 90. Entonces es una escritura que a mí me gusta mucho para leer y que quería desarrollar. A medida que lo iba escribiendo me daba cuenta de que de esta nueva versión tenía que ser un libro que se leyera rápido y por cualquiera, ¿no? Entonces, si bien el libro ahora sigue lleno de detalles, no están puestos de una manera inaccesible para el que no los conoce, para el que no conoce nada de Fito Páez. Me parecía que el tono tenía que llevarte, siendo fan de Fito, arrastrado por la historia, por los datos, y comprobando mitos o descartándolos, como el mito que para todo fan de Fito Páez ya existía, que es el del grabador en la comisaría, que no era un grabador, era un teclado finalmente. Ese tipo de cosas me parecía que iban a atrapar al fan, y al que no sabía nada, por ejemplo mi vieja, que no escucha Fito Páez, pero lo leyó y me dijo, sí, lo pude leer, se lee bien. Ahí yo dije, bien, objetivo cumplido, aunque es mi vieja, ¿no? Nunca vamos a saber si me lo dijo por cumplir. Hasta acá el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, se suscriben en Spotify si quieren recibir las notificaciones de nuevos episodios, y también pueden escuchar el podcast en www.parquepodcast.com, en Instagram @demasiados.libros. Yo soy Guido Lautaro Padín, la magia en la edición la pone Paula Manini. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Hasta la próxima. Demasiados libros.